Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos con la apertura del club de lectura y hemos elegido una lectura dura, contundente, al estilo que muchas veces se está caracterizando Arcoven, que nuestra fe se parte del conocimiento, del estudio, de la práctica y a veces metemos los dedos en las llagas para comprender un poco las cosas. La lectura de hoy es dura por ciertas cuestiones. En primer lugar, es dura por su autora, Elena Petrovna Blavatsky. Recuerdo yo cuando Santi expuso la primera exposición inaugural de ufología, que habló de la riqueza, de cómo se contempla la riqueza. Y llegó a decir de que los contactos están por encima de, de cierta riqueza monetaria y económica. Y explicó de que una persona puede tener 20 millones de euros, que si luego hay otro que tiene contactos con personas muy influyentes y cosas así, la valoración social era extrema. Y estuvo hablando de eso era para dirigir y hacer una apertura buena hacia los contactados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que al hablar de Elena Petrovna Blavatsky, pues muchas personas saben que estamos hablando con una persona que se decía abierta y a mente de que era una persona contactada. Elena Petrovna Blavatsky, cuando escribe Isis sin velo, un libro de 2 tomos, que era el libro favorito de Albert Einstein, eh, hay quien hizo análisis del libro Isis sin velo, que era Elena Petrovna Blavatsky explicando los secretos de las antiguas escuelas de la filosofía antigua y de las escuelas de misterio. Un trabajo que se podría considerar muy ecléctico, muy recomendable para la rama ecléctica, porque te hace un viaje por la historia y por el mundo impresionante. Y hubo personas que analizaron ese libro intentando comprender qué sucedía con ese libro. Y llegaron a la conclusión de que Elena Petrovna Blavatsky citaba más de 2000 fuentes en esos libros. Lo que quiero decir es de que la fuerza astral de esta maestra mmm, era evidente, era una cuestión evidente, ¿no? Era, a veces se decía de que sus libros eran incluso una imposibilidad literaria, pero ella explicaba el cómo lo hacía. Decía de que sus contactos eran Saint Germain, el Moria y el Dumi. Y de ella parte toda la cultura actual que hay relacionada con la Hermandad Blanca o la Teosofía, puesto que fue su fundadora. Elena Petrovna Blavatsky es controversial, porque al leerla se le ve un amor profundo por el conocimiento, la verdad y la humanidad. Pero sin embargo, su escuela acabó siendo un pilar fuerte del luciferismo actual. Elena Petrovna Blavatsky tuvo alumnos con los cuales se podía uno quitar el sombrero 1000 veces, como fue el fundador de la antroposofía, Rudolf Steiner, un maestro mago muy querido en la actualidad porque los estudios que hizo sobre la peste española y sobre los efectos en la salud que hacían las ondas de radio que en aquellos años se estaban poniendo antenas por todos lugares del planeta, han cobrado mucha fuerza en la actualidad. Los libros de Rudolf Steiner han sido muy analizados hoy día por la resistencia. De tal palo tal astilla. Rudolf Steiner, alumno de Elena Petrovna Blavatsky, autor de libros como La ciencia oculta o eh, el cómo desvelar los mundos superiores. Alumnos de Elena Petrovna Blavatsky, aquel niño vagabundo que encontró en las calles de Benarés, el pequeñín Krishnamurti. Se sentaban a veces al lado de la maestra y le decía, maestra, ¿hoy qué tipo de energías elementales vas a invocar?
Y así daba clase Elena Petrova Blavatsky. También tuvo alumnas como Annie Besant, pilar fundamental para la creación de las Naciones Unidas y la que le da toda la parafernalia ritualística a las grandes élites que conforman dicha organización. Elena Petrova Blavatsky, una persona con sus luces y con sus sombras, pero si leemos algunos de sus libros sin atender la mirada tan profunda e impenetrante de esta mujer, ojo, las mujeres a lo mejor pueden darme la razón, también puede estar ella un poco satanizada por el hecho de ser una mujer que acojonó al mundo. Y se puede leer su lectura simplemente sin saber de dónde viene ese mensaje, pero intentando ver si se dice verdades o no. Algo muy bueno que tiene Elena Petrova Blavatsky es que cita muy bien las fuentes de donde saca los conocimientos. Entonces sus libros te llevan a otros libros fantásticos de la antigüedad, vinculados con ese poder mental, con esa magia. Escribió, creo que se perdió la cuenta de los escritos que hizo. Que habría gente que ni siquiera se pondría de acuerdo de cuáles son sus libros o no, excepto algunos que son rotundamente, culturalmente, de que salieron de ella y acabaron en las manos de personas muy influyentes del siglo XIX. Elena Petrova Blavatsky escribió todo alrededor del año 1850 y el año 1880, si no me equivoco. Y desencadenó el sentimiento de volver a las raíces ancestrales, acompañó e influyó a muchos estudiantes del esoterismo de las épocas que le proceden. El escrito que vamos a leer hoy, El origen de la ritualística cristiana y de la masonería, es un libro profundamente duro y controversial. Ya no solo, antes he hablado de la controversia de la autora, ahora voy a hablar de la controversia del libro. Es un libro de 33 páginas. La habría hecho así la maestra por casualidad. Y es un libro porque es controversial, porque te habla del origen del ritual católico y del ritual masónico. Y para hacer eso, hace un divague enorme por la historia y diciendo datos muy reales que pueden herir la sensibilidad de aquellos que lo lean. Advertencia. El libro está colgado en el chat y voy a comenzar con él. A lo mejor no lo termino hoy ni nada, si queréis estamos un ratito y se puede ir haciendo poco a poco. Lo que sí es verdad que el libro tiene 33 páginas. Cuando uno salta la advertencia y lo lee, puede enriquecerse mucho de historia y de cosas y puede incluso contrastar la información, que es lo que siempre se debe de hacer. Y nada, que puede ser un tema interesante para aquellos que continúen pese a lo advertido. ¿Queréis comentar algo? Conocí ahí un poco a Elena Petrova Blavatsky, había oído escuchar alguna vez de la fundadora de la teosofía. Nada, nada, absolutamente nada. Es la primera vez que escucho hablar de ella. Pues vamos a oír un poco de sus palabras. Los orígenes... ¿Me escucháis? Sí, perfectamente. Sí. Gracias. Los orígenes del ritual en la iglesia y en la masonería. Primero viene una poesía que dice: ni infieles ni ateos. El símbolo de la Virgen María, origen de la palabra Dios,
las verdades de la religión, no es una poesía, son los capítulos. Lo que pasa, como no venían enumerados y vienen así directamente en el libro, pensé que era una poesía. El primer capítulo 1, ni infieles ni ateos. Los teósofos han sido acusados de infieles y hasta de ateos frecuentemente e injustamente, con lo cual se ha incurrido en un grave error, especialmente en lo que se refiere a esta última acusación, porque poco lugar le queda al ateísmo en una sociedad importante, formada por miembros pertenecientes a tantas razas y nacionalidades diferentes, en una asociación en que se deja a cada cual en libertad de creer en lo que uno prefiera y de seguir o no la religión en la que uno ha sido educado y en la que ha nacido. En cuanto a la acusación de infiel, no es más que un contrasentido y una fantasía cuyo absurdo se puede demostrar fácilmente pidiendo a quienes nos difaman que nos muestren una persona del mundo civilizado que no sea considerada como infiel por personas pertenecientes a una creencia diferente a la suya. Aquí me voy a parar un poco, ¿vale? Y voy a decir que mira un poco el cómo iba la maestra. Era como una locomotora propulsada por la energía libre de Nikola Tesla. Era impresionante, ¿no? Porque verdaderamente el protestante le dice al católico infiel, el musulmán le dice infiel a todos los demás, y se juega a esas cosas, ¿no? Entonces, verdaderamente, con una visión abierta, personas de esas mismas culturas, personas del mundo católico, educadas en el mundo católico, personas educadas en el Islam, personas educadas en el judaísmo, en el hinduismo, cuando tienen una educación en mayúsculas, llegan a comprender de que, si es hindú, llega a comprender de que el pakistaní no es que sea un infiel, lo que llega a comprender de que ese hombre es de otra cultura. Y en un acercamiento, pues a la hora de hablar o de debatir entre hombres de cultura, pues cabe totalmente la posibilidad incluso de hablar de la divinidad, teniendo divinidades diferentes o adorando a dioses distintos. Voy a continuar. Esto lo encontraréis tanto si frecuentáis los círculos altamente respetables y ortodoxos, como si os ponéis en contacto con la sociedad de los que se llaman a sí mismos heterodoxos. La acusación es mutua, tanto que se exprese táctica como abiertamente. Viene a ser una especie de juego de raquetas en el que cada cual devuelve la pelota con el elegante silencio. Le dice Yahvé a Lucifer, tú eres malo. Y le dice Lucifer a Yahvé, no, el malo eres tú. Y esto y lo otro. Y resulta de que ni siquiera había dos personas, sino que era un esquizofrénico discutiendo. En realidad no puede tildarse de infiel al teósofo ni al no teósofo. Sin embargo, hemos de confesar que no hay un ser humano que no pueda ser tildado de infiel por un sectario cualquiera. En cuanto a la acusación de ateísmo, es harina de otro costal. ¿Qué es el ateísmo? ¿Consiste en no creer en la existencia de un dios o de unos dioses o en negarla? ¿O simplemente es negarse a aceptar una deidad personal? Según la definición algo violenta de R. Hall, quien explica el ateísmo diciendo que es un sistema feroz que no deja nada por encima de nosotros, que nos infunda terror y nada a nuestro alrededor
que pueda despertarnos, sentirnos de ternura. Aquí me voy a hacer un parón. Aquí Elena Blavatsky dice que si le acusan a alguien de ateo y si se va al diccionario y se encuentra por ateo la definición de R. Hall, pues hay que definir bien los términos. Es como si me dijeran a mí ahora de que ateo significara, yo qué sé, ahora le cambiaran el significado y ahora fuera un piropo. Que no tiene sentido, ¿no? Hay que definirlo bien, ¿no? Vamos a ver si ella lo define bien. Si aceptáramos la primera definición, no podríamos aplicarla a la mayoría de nuestros miembros, puesto que en la India, Birmania, etcétera, creen en dioses y seres divinos y sienten mucho temor de ellos. Lo mismo les ocurre a muchos teósofos occidentales que no dudarían en confesar que creen profundamente en espíritus planetarios o del espacio, fantasmas o ángeles. Muchos de los nuestros aceptan la existencia de inteligencias superiores e inferiores de seres tan sublimes como cualquier dios personal. Y esto no es un secreto recóndito, pues la mayor parte de nosotros creemos en la supervivencia del ego espiritual, en los espíritus planetarios y en los Nimana-Kayas, esos grandes adeptos pertenecientes a pasadas edades que, renunciando a sus derechos al nirvana, moran en las esferas en las que vivimos, y no como espíritus, sino como seres espirituales, eternamente humanos. Siguen siendo lo que fueron, salvo en lo que atañe a su envoltura corporal visible, lo cual ha abandonado para prestar ayuda a la pobre humanidad en todo cuanto esta ayuda puede prestarse sin chocar a una ley kármica. En esto es lo que consiste la gran renunciación, en un incesante y constante sacrificio a través de eones y de edades. Aquí Elena Blavatsky está hablando un poco de sus contactos, diría yo. Bueno, no está hablando de lo que está hablando, pero parece... Sigo. Hasta que llegue el día en que se abran los ojos y la ciega humanidad, y en que todos, y no solo un reducido número de hombres, reconozcan la verdad universal, si estos seres quisieran que el fuego que anima nuestros corazones cuando pensamos en el más sublime de los sacrificios, se abrazará en adoración y se ofrecería en una ara levantada en su honor. Podrían ser considerados como Dios o como dioses, pero no anhelan semejante cosa, porque el templo devocional que se erige en los recónditos del corazón, lejos de toda ostentación profana, es el más hermoso. Examinemos ahora quiénes son los demás seres invisibles, uno de los cuales se encuentran más elevados que otros en la escala evolutiva. Nada tenemos que decir acerca de estos últimos, y en cuanto a los primeros, nada nos pueden decir a nosotros, porque para ellos no existimos. Lo homogéneo no pueden tener conocimiento de lo heterogéneo, y por lo tanto no podemos abrigar la esperanza de reconocer su naturaleza real, a no ser que aprendamos a evadirnos de nuestra envoltura mortal y comunicarnos de espíritu a espíritu. Aquí está hablando ella de su fuerza astral, del viaje astral. Todo verdadero teósofo sustenta la idea de que el yo divino superior existe en el hombre mortal y es de la misma esencia que el de los dioses. El ego encarnado, dotado de libre albedrío, que por lo tanto tiene mayor responsabilidad, es superior, sino más divino que cualquier inteligencia espiritual que no haya reencarnado todavía, lo cual es fácil de comprender desde el punto de vista filosófico. Para los metafísicos de la escuela oriental, el ego encarnado ha de luchar con las dificultades inexistentes para la esencia divina pura, lo cual, por el hecho de serlo, no está asociada con la materia. Esta esencia carece de mérito personal, mientras que el ego encarnado se encuentra en camino de llegar a su perfección final, pasando por las pruebas de la existencia, el dolor y el sufrimiento. Es posible que la sombra del karma caiga sobre lo que es divino, simple y tan diferente de nosotros que no puede tener relación alguna con nosotros, y por lo tanto
se refiere a las divinidades del panteón esotérico hindú, que son consideradas como finitas y que por lo consiguiente se hallan sujetas al karma. Jamás filósofo alguno digno de este nombre consentirla en adorarlas, ya que no son más que signos y símbolos. Aquí ella está dando indicaciones buenas para los estudiantes que se valen de la simbología para aprender leyes y cosas, pero está saltando la idolatría, que le va a ayudar a no caer en fanatismo ni a agarrarse en ningún credo en concreto. Se nos tildará de ateos porque, creyendo en las falanges espirituales, en esos seres que han llegado a ser adorados en colectividad, como si se tratase de un Dios personal, nos negamos en absoluto a creer que representan al uno desconocido, o porque afirmamos que el principio eterno, el todo en todo del poder absoluto, de la totalidad, no puede expresarse con palabras limitadas, ni tener por símbolo ningún atributo condicionado y calificador. Además, ¿es que no vamos a protestar contra las acusaciones de idolatría que han lanzado contra nosotros los católicos romanos, cuya religión es más pagana todavía que cualquiera de las que profesan los adoradores de los elementos y del sistema solar? Nadie menos calificado que los católicos para acusar, puesto que su momificado y estrecho credo lo han copiado de creencias más antiguas que las suyas, y sus dogmas y ritos son idénticos a los de todas las naciones idólatras, si es que existen naciones de esta clase. No me mojo en tragármelo todo, porque soy ecléctico, porque me encanta la teosofía, pero no la teosofía de apuntarse a la logia teósofa y comprar un carnet, sino en la más sagrada definición del teósofo, que lo que hace es que estudia este tipo de cosas. Elena Petrovna Blavatsky nació antes que Gardner. Quiere decir que todavía no se hablaba de neopaganismo ni de celtismo, porque hablar de esas cosas es hablar de los hijos de Elena Petrovna Blavatsky, una mujer que nunca tuvo hijos carnales, porque el día de su boda robó un caballo y se partió el virgo cabalgando a toda velocidad. Solo se quedó con el apellido de su marido. Y nada, hemos leído el capítulo número 1, no hay que tragarse esto, es una lectura, ha comenzado calentando motores, se ha defendido en el primer capítulo, en los capítulos que prosiguen, cuenta muchísimo de historias de cómo se fue modificando, de cómo llegaron a formarse el rito del catolicismo y de la masonería. Y simplemente puede llegar a ser una lectura muy educativa, muy didáctica. Cierro el pico y paso palabra.